Muy bien. Bueno, vamos a compartir. Vamos a ver en la Biblia, Hebreos capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 1. Buen día. Hebreos capítulo 2, verso 1. Dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien. Aquí siempre usan este pasaje para hablar de que la salvación se pierde. En el capítulo 2 en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos o si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, eso no es así. Lo que pasa es que recordemos que la carta de los hebreos es dirigida precisamente a los hebreos y el problema que los hebreos tenían era el volverse atrás de la fe. Es decir, cuestionaban si valía la pena conservarse en la fe o conservar esta doctrina de Jesucristo, porque a ellos les implicaba, al creer en el Evangelio, les implicaba definitivamente ser perseguidos y ser rechazados y ser expulsados. Entonces la carta de los Hebreos escribe para consolar y confirmar y reafirmar la fe de algunos que estaban dudando. ¿Será este el Mesías? ¿Será esta la doctrina? ¿Será esta la fe verdadera? Y porque al principio, al principio el evangelio comenzó a compartirse entre las sinagogas, entre los hebreos y los judíos, y al principio los primeros hermanos, quienes empezaron a añadirse a la iglesia, eran judíos, pero como tal no había una iglesia aparte de las sinagogas, sino dentro de las sinagogas, dentro de la comunidad judía, se establecía pues la fe, y la iglesia estaba mezclada. Algunos judíos y creyentes del Evangelio se
pues se consideraban en realidad judíos, ¿no? No es que entre ellos consideraran ser diferentes. Luego entonces el Evangelio comenzó a ser predicado más y más, y conforme comenzó a crecer esta fe en el Señor Jesucristo y la doctrina del Evangelio, empezó a separarse más y más del judaísmo. Y entonces comenzó a haber ciertos conflictos hasta que de plano no pudieron seguir dentro de las sinagogas, pues ya no les consideraron una secta de los judíos. Al principio el cristianismo era considerado una secta, pero la palabra secta quiere decir grupo, un grupo que tiene una tendencia, que cree de una manera, por ejemplo, la secta de los fariseos, la secta de los saduceos. Secta es una palabra que no se refiere a herejía o que no se refiere a blasfemias, ¿no? Sino se refiere a un grupo, a una pequeña sección, pero comenzó a usarse como herejía precisamente aquí, cuando los judíos, cuando las comunidades judías y sinagogas se dieron cuenta que el cristianismo era radicalmente diferente. No era un judaísmo, sino en realidad era algo totalmente distinto y atacaron a la fe cristiana. Ya no la consideraron secta, sino otra religión. Entonces tuvieron que salir de las sinagogas y tuvieron que comenzar a reunirse en las casas, a comenzar a reunirse aparte de los judíos, y la comunidad se separó. De aquí nace la idea de que la secta es herejía, porque precisamente se separan como una secta, ¿no? Pero en sí el significado de la palabra en aquel tiempo solo quería decir un grupo aparte. Entonces, conforme empiezan a separarse, comienzan a ser muy perseguidos. Y como empieza la persecución, los cristianos comenzaron a ser esparcidos y además asesinados. Y esto desanimó mucho a muchos de los hebreos que habían creído en el Evangelio, porque les implicó dejar atrás casa, familia, lugar. Y todo esto a los hebreos les causaba este desánimo y cuestionarse. ¿Si creímos correctamente? ¿Si es Jesús el Mesías? Entonces, en este contexto se escribe el libro de Hebreos, porque no sabemos el autor a ciencia cierta. Se piensa que el apóstol Pablo, por su conocimiento y su manejo del Antiguo Testamento ¿cómo se puede decir? Tan profundo y tan exacto. Pero en realidad no lo sabemos porque no tiene el estilo del apóstol Pablo. En algunas partes sí, tal vez tal vez podríamos pensar en algún discípulo de él o él mismo. Y a lo mejor no quiso dar su identidad porque seguramente sabría que si pone que él fue el que lo escribió, seguramente lo rechazarían solo por su nombre, ¿no? Entonces, por el prejuicio que había. No sabemos. Es el único libro canónico, bíblico, confirmado, que históricamente podemos confirmar que forma parte del canon bíblico, pero que no sabemos exactamente su autor. Hay sospechas, pero no. Es muy interesante, pero es innegable que forma parte del canon porque lleva el hilo de toda la Biblia. Y en realidad el libro de Hebreos tiene esta intención, confirmar que Cristo es el Mesías y confirmar que la obra de Cristo es suficiente y que esta fe en realidad es el cumplimiento de todo lo que ya se decía de la redención de Jesucristo. Entonces comienza a hacer un manejo muy precioso de las ofrendas del Antiguo Testamento, de los rituales del Antiguo Testamento, nos habla de Melquisedec, habla de varias cosas que los hebreos tienen conocimiento y les explica cómo todo aquello era una sombra de lo que había de venir, el cual es Cristo. Y les explica cómo aquello del Antiguo Testamento era imperfecto porque no está cuestionando la escritura de ninguna manera, ni tampoco está cuestionando el pacto de Dios con el pueblo a través de Moisés. Lo que nos está explicando que aquel pacto era temporal y estaba destinado a quedar atrás desde el principio porque no se puede obtener lo perpetuo y lo perfecto a través de aquel antiguo pacto. Entonces nos enseña la superioridad de Cristo contra Moisés y la superioridad de la obra de Cristo con respecto a los rituales y ceremonias del Antiguo Testamento.
es como tal cual una niña que todavía no es mujer, pero le ponen a jugar con el jueguito del hornito mágico, ¿no? Y le ponen a jugar al juego de té, ¿no? Donde, que bueno, en mi niñez me acuerdo que todavía existía que a las niñas le compraban su juego de té. Y entonces mi hermana jugaba conmigo a ver el restaurante y me ponía y me servía, ¿no? Y entonces con su hornito mágico hacía, y su máquina de helados hacía helados y hacía algunas galletas y me las traía. Esto no es que realmente cocine, es un ensayo, un juego que apunta hacia algo que es real y verdadero, pero lo que ella hacía era solo un juego. Y nos sentábamos y entonces me decía, ¿qué quiere comer usted? No, no es el verdadero restaurante, no es la verdadera cocina ni comida, pero ella está practicando, está jugando, tal cual como una sombra, como un ensayo de lo que es real. De la misma manera, el Antiguo Testamento tiene la sombra de los bienes venideros. Las ofrendas, los sacrificios del Antiguo Testamento, todas las cosas de las fiestas solemnes, todo en realidad son sombras, ensayos del Señor Jesucristo. Pero en realidad no son ofrendas definitivas. El hombre nunca puede ser limpiado por completo a través de ofrendas y sacrificios de animales. Esos, esas ofrendas y sacrificios solo, como dice el mismo libro de Hebreos, no solo hacían memoria de los pecados y nos hacían ver, apuntar hacia el Señor Jesucristo que pagaría por ellos, pero ellos nunca realmente pudieron limpiar al que practicaba ese culto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, todos ellos eran sacerdotes que tenían que renovarse porque por la muerte no podían seguir continuando. Entonces no podían interceder para siempre por las almas, por el pueblo. Tenían que, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Y tenían que ofrender sacrificios y ofrendas continuas porque eran ofrendas y sacrificios que limpiaban pecado por pecado. Entonces es imposible. Y todo lo que aparece en el libro de Levítico, en el libro de Números, Éxodo, o sea, todo lo que aparece en la ley son sombras nada más. Pero estaban dispuestas allí para apuntarnos hacia el Señor Jesucristo hasta que Cristo llegara, entonces entregar todo el ministerio levítico, todo el ministerio de los sacerdotes y todo el ministerio de la redención y de la expiación al Señor Jesucristo. Pero Él es el verdadero. En el Antiguo Testamento aparece un personaje muy singular, Melquisedec. Y dice la Biblia antes de que hubiese la ley, antes de que hubiese las tribus de Israel, cuando Abraham llegó de derrotar a 5 ejércitos del oriente, venía con un gran botín y dice la Biblia que le salió al encuentro un hombre llamado Melquisedec. Este Melquisedec cuando lo vio, bendijo a Abraham, pero dice la Biblia que cuando Melquisedec bendijo a Abraham, en realidad el mayor siempre es el que bendice al menor, nunca al revés. Entonces dice que Melquisedec, como el mayor, acaba de bendecir a Abraham y a toda su descendencia y a todo el pueblo de Israel en Abraham. Y Abraham venía con este botín y cuando vio a Melquisedec dice que le dio los diezmos de todo. Antes que existiese la ley, el diezmo fue una manera de reconocer, porque Melquisedec, dice la Biblia así, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. Y cuando tú dices, en ese tiempo no existía Jerusalén, ¿no? ¿Quién es ese rey de Salem? Que además la Biblia no nos enseña ningún linaje de él, porque la Biblia siempre habla, ¿no? Fulano de tal, hijo de tal, ¿no? Y sus hijos tales. O fulano de tal, su origen se menciona, pero de Melquisedec solamente dice rey de Salem y este sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era sacerdote del Dios Altísimo en la época de Abraham? Que Abraham al verlo lo reconoció y que es rey de Salem, que significa rey de paz y rey de justicia, ¿no? Entonces, cuando la Biblia menciona este personaje misterioso, ¿por qué es misterioso? Porque no nos dice nada más de él. Y Abraham, y dice que bendijo a Abraham y le dijo, bendito eres de Dios que entregó a tus enemigos en tus manos. Cuando Melquisedec da esta bendición, entonces Abraham le entrega los diezmos.
Porque Melquisedec rápidamente ubica a Abraham. La victoria que tú has obtenido no es tuya, es de Dios. Entonces Abraham, en un reconocer a Dios que esto es tuyo, le da los diezmos de todo, porque es una forma de decirle, esto tú lo hiciste, no yo. Entonces de aquí surge, ¿no?, la idea del diezmo, no de la ley, sino de un corazón de Abraham que reconocía a Dios. Y este personaje misterioso, Melquisedec, es el verdadero sumo sacerdote celestial. Entonces en el libro de Hebreos nos dice que no tiene principio de días ni fin de días. Nunca la Biblia nos dice y murió Melquisedec, y nunca la Biblia nos dice de dónde se origina Melquisedec, solo que es el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ¿quién sería este sacerdote? Y la Biblia nos explica para qué están puestos los sacerdotes. Entonces dice, para presentar ofrendas y sacrificios por los extraviados, para unir al pueblo con Dios. Entonces, el sacerdocio, el ministerio sacerdotal bíblico tiene ese enfoque, ser aquellos que mediante ofrendas de expiación o sacrificios pueden unificar al pueblo y a Dios, mantener al pueblo limpio y santo para que Dios pueda estar con ellos. Entonces este sacerdote, antes que existiera la ley, antes que existiera Leví, antes que existiera los levitas, ¿no? Ya él ya cumplía ese ministerio. Y eso es lo interesante. Luego en la Biblia solo se vuelve a mencionar Melquisedec, el rey David, cuando dijo mi señor a mi señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego dice que Dios lo nombró sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, refiriéndose al Mesías que había de venir, que el Mesías que había de venir sería sacerdote eterno de Dios, pero según el orden de Melquisedec. Entonces hay un sacerdocio en la Biblia reservado para alguien, pero este sacerdocio no es según el orden de Leví, no es como el sacerdocio de Levítico. No es un sacerdocio que se tiene que estar renovando cada día, o cada que el sacerdote actual ya no puede ejercer sus funciones, delegárselo a otro y luego a otro y a otro, sino es un sacerdocio que es para siempre. Ya no se necesita a cada rato continuamente, sino uno solo, pero que sirve para todos y para todo. Entonces, aquí la Biblia ya nos profetizaba, hay un sacerdocio celestial y ese sacerdote celestial es suficiente. Entonces podemos entender que el sacerdocio levítico vino a, ¿cómo podríamos decirlo? Hacer un jueguito, ¿no? Hacer una sombra. O sea, a lo mejor la palabra jueguito está mal usada, pero es como algo así, como mientras tanto que se establece el sacerdocio eterno y verdadero, un sacerdocio temporal para aguantar en lo que llega el sacerdote según el orden de Melquisedec. Nunca estuvo destinado a ser eterno. Eso es falso, eso no tiene sentido, porque nunca ese sacerdocio pudo mantener realmente limpio al pueblo. La prueba, que el día de hoy ni siquiera se puede ejercer, ¿no? Y aún con ese sacerdocio, de todas maneras Dios escribió en Isaías capítulo 1: asqueado estoy de sus ofrendas y de sus sacrificios. O sea, no fue suficiente para presentar al pueblo limpio, perfecto. Y luego entonces en el libro de Hebreos se menciona a Melquisedec, que Jesucristo era realmente el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Algunos se preguntan, ¿y por qué el que iba a ser sacerdote eterno no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá? Porque ya Dios había dicho que el Mesías sería el león de la tribu de Judá. El Mesías vendría de la tribu de Judá, eso era bien sabido. Pero ¿cómo puede ser sacerdote si no viene de Leví, si Dios consagró a los levitas para ser sacerdotes? Tiene que ser así. Dios no quiere que el sacerdocio eterno venga de Leví, porque Leví nunca ha sido sacerdocio eterno, sino temporal. Entonces lo que Dios quiere es cambiar el régimen por completo. El sacerdote actual, que es nuestro Señor Jesucristo,
no provenga de la tribu de Leví, para que no nos confundamos, no es un sacerdocio levítico, es un sacerdocio de lo cual nada habló la Biblia tocante al sacerdocio que de la tribu de Judá, ¿no? Entonces lo que la Biblia quiere decirnos o lo que Dios quiere decirnos es, el sacerdote que Dios nos está dando es un sacerdote nuevo, de un régimen nuevo, ¿no? De todo es nuevo. Pero además este sacerdote no tiene que morir, no tiene que, o sea, no experimenta el tener la limitación humana, sino que puede justificar, puede salvar, puede expiar perpetuamente el pecado de todo y de todos, ¿no? Entonces es un sacerdocio eterno. Eso es lo que el libro de Hebreos nos quiere enseñar. Miren, esto que se practicaba en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, todo era en realidad, mientras tanto que venía el eterno, lo perfecto, encargar al hombre, ¿no? Encargarle al hombre la redención, la expiación, limpiar al pueblo, mantenerlo unido con Dios. Todas estas ceremonias y rituales es una manera de encargarle al hombre mediante obras, mediante símbolos temporales, hasta que viniese Cristo. Te encargo el sacerdocio. El sacerdocio ya existía, lo tenía Melquisedec, pero se le encargó al pueblo, a la tribu de Leví, hasta que viniera el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Me explico? Te encargo la redención. Lo vas a hacer con ofrendas de machos cabríos, de becerros, expiaciones por el pecado, pero esto solamente te quita pecado por pecado. Pero un día vendrá aquel que te quitará todo el pecado para siempre. Y te encargo al pueblo, Moisés, hasta que sea el tiempo. Entonces, en el mismo Antiguo Testamento hay una sombra de esto. O sea, en la misma ley hay sombras de esto, del cambio de sacerdocio, del cambio de lo temporal por lo perfecto, hay sombras. Por ejemplo, Moisés lleva al pueblo hasta la entrada de la tierra prometida, pero Moisés no puede entrar a la tierra prometida, sino que le entrega el pueblo a Josué. Entonces, Josué es un tipo y sombra de Jesús. Moisés, que representa la ley, no puede introducir al pueblo, solamente puede llevar al pueblo hasta la entrada, pero en la entrada no puede. Entonces, para introducir al pueblo a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que le entregue el pueblo a quién, a Josué, el que sí puede introducir al pueblo a la tierra prometida. Entonces, hasta el nombre de Josué es exactamente el mismo, es un nombre derivado, idéntico al nombre de Jesús, su significado es el mismo. Josué, Jesús, ¿no? Yeshua, Joshua, ¿no? Es el mismo nombre. Y esto es bien interesante, porque lo que está diciendo la Biblia es, la ley no puede meter al pueblo a la tierra prometida, sino Josué, que es el nuevo encargado a quien Moisés le entrega todo. Eso nos habla de cómo finalmente no es a través de la ley de Moisés que podemos entrar al reino celestial, sino que la ley le entrega todo a Jesucristo. Y Jesucristo es el que se encarga de introducirnos, ¿no?, a la promesa. También en las ofrendas hay un algo similar, porque todas las ofrendas para expiar el pecado son de un pecado, de una familia, pero el gran día de la expiación, la ofrenda es muy distinta. El gran día de la expiación, la ofrenda, eh, no cada persona pone su mano sobre la ofrenda, sino el gran día de la expiación, un sacerdote pone su mano sobre la ofrenda y representa a todo el pueblo por todos los pecados de todo un año. Entonces, en comparación que las demás ofrendas de expiación, la del gran día de la expiación, el Yom Kippur, y por eso se llama gran día de la expiación, es una sombra más fehaciente de lo que Jesucristo haría, pero es sombra solamente. Entonces, ¿qué pasa? En ese día se haría expiación por todos los pecados de todo el pueblo que había cometido durante todo un año. Es una ofrenda que, ¿cómo decirlo? El mismo libro de Hebreos explica. Deja anuladas e inservibles todas las demás ofrendas, porque durante todo el año se estuvieron esforzando en ofrecer ofrendas por cada pecado.
pero de repente llega un día en el que se ofrece la ofrenda por todos los pecados que de todas maneras en las ofrendas anteriores nunca pudieron abarcar, porque es imposible. Alguien pregunta por qué, si de por sí ya tenían ofrendas por el pecado de una familia, ofrendas por el pecado de un sacerdote, ofrenda por el pecado de un líder del pueblo, ofrenda por el pecado de una persona. ¿Para qué otra ofrenda más para todos los pecados de todo un año de todo el pueblo? ¿Por qué? Porque las ofrendas eran ineficientes. No puedes abarcar todos tus pecados con una ofrenda por cada pecado, por cada familia, por cada persona. Se Claro. necesita una que abarque todos los pecados que a través de las ofrendas anteriores no pueden abarcar. Esto es una sombra de lo que Jesucristo iba a lograr. Una ofrenda por todos los pecados, pero no de un año, para siempre. Y alguien preguntaría, ¿y entonces para qué toda la ley? ¿No? Porque la ley jamás pudo limpiarte de todos tus pecados para siempre. Pues lo mismo sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Para qué la ofrenda de expiación? Porque en este día seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová, ¿no? Y día de reposo es. Todos estos son perfectamente sombras que concuerdan perfectamente con la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero no pueden limpiar perpetuamente. Pero aparece Cristo. Ya estaba en la ley profetizado. Y cuando aparece Cristo, lo de Cristo es totalmente diferente, superior, eterno. Todo lo que Dios nos había encargado mientras la ley de Levítico, la ley de Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Haz el tabernáculo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Miren, ya tenemos un sacerdote que es el original. Antes que naciera Moisés, en Abraham está Melquisedec. Ese sacerdote es eterno, ¿no? Es un sacerdocio del Dios Altísimo. Ahora, un tabernáculo. Ya tenemos precedente de un sacerdote original y tenemos precedente bíblico de un tabernáculo original. Entonces, fíjense bien, ya el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés en realidad es una copia del verdadero que le mostró en el monte. Entonces ya tenemos un precedente. También el tabernáculo que Moisés construyó, que el pueblo construyó, en realidad es una copia. El sacerdocio de Leví es una copia del sacerdocio original. Y el tabernáculo de Moisés es una copia del tabernáculo original. ¿Se dan cuenta? En realidad la ley era un pacto con cosas temporales. Ay, ¿cómo hacemos el tabernáculo que vi celestial? Bueno, entonces represéntalo con estos elementos. Lo harás de estos materiales, con esta técnica, con esta forma, porque todo tiene que representar lo que viste del tabernáculo celestial. En realidad no es que el tabernáculo celestial está hecho de oro, ¿no? O está hecho de bronce. Son materiales que en el cielo no existen. Pero no hallando algo que pueda imitar lo que vio en el cielo, le dijo que lo hiciera con estos materiales. Oro que representa la gloria de Dios y la fe, y el bronce que representa el juicio. Es decir, el tabernáculo está hecho de cosas eternas, pero que tenía que representar con las cosas temporales. Y le dijo, constrúyelo así, para que sea copia del que viste en el monte. No sé qué habrá visto Moisés en el monte, porque si lo que vio en vez de bronce era el juicio contra nuestros pecados, entonces lo que Moisés vio en realidad por tabernáculo celestial era la obra de Cristo. Y luego dijo, ¿cómo lo construyó en la tierra? Y el Señor le enseñó. No sé, es una cosa que yo pienso. Entonces ya tenemos que, ya antes de la ley existía lo eterno, pero la ley en realidad es un pacto temporal. ¿Qué es lo eterno? Y la redención. Originalmente Dios se la anunció a Abraham. Le dijo a Abraham, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y la Biblia dice que esa simiente se refería a Cristo. Entonces Dios le mostró a Abraham la simiente que había de redimir a la tierra para siempre. Esta es la promesa perpetua. Ya tenemos la redención, ya tenemos el sacerdocio, ya tenemos el tabernáculo originales. Y 430 años después de Abraham viene Moisés.
y desciende del monte con unas tablas de la ley y dice, este es mi pacto. Pero ya antes de ese pacto ya existía una promesa basada en cosas eternas. Y el pacto de Moisés en realidad está basada en sombras de aquellas cosas eternas. O sea, es un mientras. Mientras que llega el Señor, con estas cosas vamos a sostenernos. Pero nunca funcionaron porque el propósito del pacto de la ley es mostrar la ineficacia, la ineficiencia y lo limitado que es lo que el hombre puede hacer. Nunca lo hicieron bien, nunca cumplieron bien el sacerdocio, nunca guardaron bien la ley, nunca hicieron bien las fiestas, siempre guardaron mal el día de reposo, nadie, ni los judíos pudieron. Por eso hoy los mesiánicos son muy chistosos, quieren hacer el día de reposo. Mm, El día de reposo también existe el original. Desde antes que viniese la ley, el día de reposo original era muy distinto. Dios reposó de todas sus obras, dice, en el día séptimo y lo bendijo Dios. Entonces el día séptimo quedó como un día consagrado, porque representa el día en que Dios terminó todas sus obras. O sea, consumado es. Todo en realidad ya había lo original. Y el séptimo día que se celebra en la ley es una sombra del verdadero reposo que Cristo nos da cuando acabó con nuestros pecados en la cruz. Por eso dice que nos quitaría nuestro pesado yugo, que nos daría el reposo verdadero. ¿Qué es lo que profana el día de reposo? Nuestra obra, dando a entender que el día de reposo verdadero es el día que nuestras obras ya no son necesarias, porque la obra necesaria ya está preparada, la obra de Cristo. Y por eso es tanto pecado tan grande querer salvarse por obras, porque es el equivalente en la ley de profanar el día de reposo con obras, ¿no? Porque ya está preparado todo lo que se necesita para vivir. Esa es la esencia del día de reposo y el original no es el de la ley. En realidad el original es de Dios. El libro de Hebreos nos habla de todas estas cosas, ¿no? Yo lo estoy mega compactando, pero nos habla el sacerdocio de Melquisedec, las ofrendas del Antiguo Testamento, el gran día de la expiación, el día de reposo, nos habla todas, el tabernáculo original, todo esto, Moisés tomando como argumento que ya existía lo original y que la ley en realidad solamente fue una copia, mientras que llegaba lo eterno, lo perfecto, pero llegado lo perfecto, entonces ya tenemos que dejar atrás lo que era sombra, lo que era copia, lo que era imperfecto. ¿Me explico? Sí. Por eso desde que inicia nos habla, ahora Dios nos está hablando por su Hijo. Ya vino su Hijo. Ahora Dios nos está dando lo perpetuo, lo eterno. Entonces en el libro de Hebreos compara, si los que despreciaron el pacto, que era el pacto de la ley, que era temporal y no era lo eterno ni lo perfecto, pero Dios lo envió y los que lo menospreciaron, los que lo dejaron a un lado, los que no oyeron a los profetas, los que no oyeron a Moisés, ¿cómo terminaron? A todos los mató, sin distinción. Ahora que Dios no nos está hablando por Moisés, no nos está hablando por ángeles, no nos está hablando por profetas, sino su propio Hijo ya vino a establecer el pacto, el nuevo pacto, que es el original, con todas las cosas eternas para salvarnos. ¿Cómo escaparemos nosotros? No sé si me explico. Nada está hablando de perder la salvación. Lo que está hablando es si ya Dios realizó nuestra salvación, y no a través de la ley, sino a través de su promesa, a través del Mesías, si los que despreciaron el pacto de la ley murieron por despreciarlo, murieron por ignorarlo, ¿cuánto más será castigado aquel que no acepta el pacto de la gracia, el que es eterno, el que es definitivo, el que viene del Hijo? En esta comparativa nos pone a pensar. Si no escaparon los de la ley, ¿cómo escaparemos nosotros si no atendemos a esta salvación tan grande? Pero la palabra que usa aquí, si descuidáramos esta salvación tan grande, entonces hace creer a las personas que lo leen sin contexto, ay, si me descuido mi salvación la pierdo. No, no está hablando de eso.
Está diciendo, o sea, si tú lees bien, el contexto está diciendo, si no atiendes a este nuevo anuncio, a este nuevo pacto, a esta salvación tan grande que Dios está abriendo para ustedes. Lo que está empujando e impulsando a los hebreos. Ustedes creen que el pacto de la ley es glorioso y ustedes se glorían y se regodean en la idea de que aquel pacto de Moisés es su esencia, que aquel pacto de Moisés es su origen, es ancestral, es su orgullo de nación, ¿no? En realidad el pacto de la ley no es lo que nos hace hebreos. La promesa que Dios dio a Abraham, el sacerdocio de Melquisedec, el tabernáculo celestial, y la obra redentora que estaba planeada desde antes de la ley es nuestro verdadero origen. Y la ley sí fue gloriosa y Moisés fue gran siervo de Dios hasta que viniese Cristo. Pero ahora ya es el tiempo de entregarnos a Cristo, pero ustedes quieren aferrarse a la sombra, quieren aferrarse a lo temporal. Si ustedes descuidan esta salvación que Cristo les está ofreciendo, entonces, ¿cómo escapar? ¿Sí pueden ver la diferencia? No está hablando de perder la salvación, sino de rechazarla. La palabra correcta aquí debería ser, si ustedes rechazan esta salvación tan grande, ¿cómo escaparán? Si los que rechazaron a Moisés tuvieron que morir. Ahora que ya no es el turno de Moisés, sino del Hijo Jesucristo, ¿cómo escaparán? ¿Sí? Por tanto, es necesario. Miren, vamos a leer un poco atrás, capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu trono, el de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y esto lo explica para decir claramente que ahora Dios no nos habla por los ángeles ni tampoco por los profetas, sino por su Hijo. Luego en el capítulo 2 verso 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, eso refiriéndose a los que recibieron el pacto de la ley. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, esta palabra ya no fue anunciada por ángeles. Si el pacto anunciado con ángeles fue tan firme y fue tan importante y era tan importante atenderlo, ahora el pacto anunciado por el Hijo, ¿cómo no lo sería? Entonces dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, esto es por lo que decía el pastor, ¿no? Con quien platicamos en la comida antes de venir. Un pastor que decía, yo no encuentro en la Biblia por qué ahora no hay milagros como en el tiempo de la iglesia primitiva. Aquí claramente está explicando para qué eran esos milagros. Eran para que Dios respaldara a los que serían sus ministros, los que serían sus testigos. Primeramente el Evangelio lo anunció el Señor. Segundamente los que lo recibieron, los que lo oyeron. Y Dios testificó con ellos con repartimientos del Espíritu Santo, con dones y milagros, porque el propósito era establecer el Evangelio, el nuevo pacto. Ahora ya está la escritura, ¿no? Ya tenemos suficiente testimonio para confiar en el Evangelio.
No quiere decir que no haya milagros, pero ya no llevan el propósito de testificar, ¿no? Lo que ya está respaldado y testificado, sino llevan el propósito de realmente apoyar y servir al ministerio de la iglesia. Es lo que Dios hace cuando por su voluntad tiene una voluntad de salvar, de sanar o de hacer un milagro, no para otra cosa, sino porque se compadece de nosotros. Pero es muy diferente que esto, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y luego lo que leímos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decirles? En Jesucristo nosotros estamos completos. La Biblia dice, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro reposo, Él es nuestra circuncisión, Él es nuestro bautismo, Él es todas las cosas. Entonces, en Él, todas estas cosas que jamás el hombre, mientras lo tuvo en su mano, pudo cumplir perfecta, eternamente, porque no somos eternos ni perfectos. Nos equivocamos en las ofrendas, fallamos en el día de reposo, fallamos en las fiestas solemnes, fallamos en todo cuanto Dios nos encargó porque no somos Dios. Un ministerio imperfecto que finalmente Dios encargó a su Hijo Jesucristo por cuanto el hombre nunca lo pudo lograr. Y finalmente cuando a Cristo se le encarga, Cristo lo logra. Cristo lo hace perfecto. Y nosotros por lo que hizo Cristo, porque ¿cuál es la función de un sacerdote? Miren el capítulo 4 el versículo, sí, aquí mismo en Hebreo, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero aquí la expresión retengamos nuestra profesión se refiere a retengamos nuestra fe, nuestra esperanza. O sea, no se vuelvan atrás. No, o sea, el contexto del capítulo 4 es no como el pueblo de Israel, que cuando ya estaban liberados de Egipto, cuando Dios los quería introducir en la tierra prometida, por ver a los enemigos se echaron para atrás y no quisieron entrar, aunque Dios ya les había dado la tierra. De la misma manera, Israel está en esa situación ahora. Aquí tienen delante de ustedes la tierra prometida, el pacto, pero igual que aquellos, ustedes se echan para atrás, no quieren entrar, porque se aferran a Egipto, ¿no? Dios les quiere dar el reposo, pero ustedes no quieren entrar a causa de incredulidad. Capítulo 3, capítulo 4 nos habla sobre el reposo. Entonces, que entren, no sea que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado, que por la incredulidad que es el pecado, no puedan, que parezca que no han alcanzado el reposo. Y entonces, por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no como ninguno de la tierra, ¿no? A Jesús. ¿Y por qué dice que traspasó los cielos? Porque el velo que rasgó Jesucristo, sí rasgó el de aquí en la tierra, pero el velo que abrió Jesucristo, o sea, porque ese velo representa lo que separa a Dios de los hombres, ¿no? En realidad, el cielo cerrado que había para los hombres cuando Jesucristo muere en la cruz, traspasa el cielo. Es decir, nos da camino al cielo, rompe lo que nos separa del cielo a través de su ofrenda, de su sacrificio en la cruz. Tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos, así que retengamos nuestra profesión. Se refiere, retengamos nuestra esperanza de salvación. Nuestra esperanza, la profesión que un día hicimos en Cristo Jesús, esa no la echen para atrás. Pero es que nos están persiguiendo, pero es que nos están matando, pero es que nos están corriendo, pero es que yo tengo dudas si es él el Mesías o no. No, si es el Mesías, retén tu profesión, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Lo que el apóstol quiere hacer en el libro de Hebreos, confirmar a los hebreos que se habían abierto a la esperanza de Jesucristo, pero por el temor, por los afanes, se quieren echar para atrás. Por eso les dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense, capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, lo que nos está diciendo es muy precioso. Podemos retener nuestra profesión y estamos rodeados de debilidades. Pero nos dice que el Señor Jesucristo también fue rodeado de debilidades y también fue tentado en todo según nuestra semejanza, exactamente para que venga a cumplir como lo que la ley decía de los sacerdotes levíticos. ¿Cómo funcionaban los sacerdotes levíticos? Dice, ofrecían ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo, pero también por sí mismos. ¿Y esto cómo se refleja en Jesús? Dice, esto ellos lo hacían para que cuando ministraran al pueblo se mostraran pacientes con los ignorantes y extraviados. O sea, ellos podían compadecerse de ellos en lugar de decir, otra vez. Y si él decía, otra vez, entonces ¿qué le podía contestar el del pueblo? Pues tú también, ¿no? ¿A poco tú no? Entonces él, ya que ofrecía sacrificios por sí mismo, puesto que él también estaba rodeado de debilidad, se mostraba paciente con los que ministraban. Y entonces de esta manera había una comprensión de los que traían sus ofrendas y sus sacrificios. Y así el sacerdote se mostraba paciente con los ignorantes y extraviados, es decir, se compadecían porque ellos también tenían que ofrecer ofrendas por sí mismos. Claro, Jesucristo no tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismo, pero sí estuvo rodeado de la misma debilidad que nosotros. Por eso es importante que Jesucristo viniera a este mundo y aprendiera la obediencia mediante los padecimientos, porque para Dios era muy importante que no nos comprendiera, nos comprende aunque esté en su trono, porque Él es Dios, pero para nosotros lo pudiéramos sentir y ver cercano, que nosotros pudiéramos tener confianza de que Jesucristo realmente padeció y sufrió igual que nosotros. Por eso en la Biblia dice, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto es importante. Jesucristo como sumo sacerdote, aunque es un sumo sacerdote eterno, celestial, que no tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pero que sí padeció y sí fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y eso nos deja un entendimiento. No desde el trono sentado donde nada le sucede, Él nos ministra, sino nos ministra desde la misma condición en la que nos encontramos nosotros, para que nos podamos sentir comprendidos, entendidos. Esta es la parte importante de un sacerdote, que pueda estar cercano al pueblo. Cristo está cercano a nosotros porque nuestros dolores, nuestras tentaciones, nuestras dificultades, nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestros traumas, todo Él padeció. Ujú. Lo que es muy precioso de Jesús, porque yo les digo mucho a los hermanos, hay algo que se llama compadecerse. Aquí lo menciona. Y esa palabra compadecerse quiere decir que puedo ponerme en tu lugar. Por ejemplo, cuando un día en Puebla llegó una persona en la noche a tocar desesperada, era en la madrugada, y entonces yo le abrí la puerta, no le abrí, desde lejos lo escuché, ¿qué le pasa? Y me dijo, es que mi hijo se está ahogando, tiene asma, y mi hijo también tenía asma. Y yo sabía lo que significa salir corriendo en la noche con un niño asmático que no puede respirar, sientes que se va a morir tu hijo y no tener ayuda de nadie. Y entonces cuando él me dijo esto, yo rápidamente me reflejé. ¿Por qué? Porque yo lo había pasado. Entonces yo dije, ¿puede ser un engaño?
ay, podría ser un engaño, pero yo sé lo que se siente. Y si es verdad, entonces yo no me podía dejar en paz mi mente, porque yo decía, es que yo sé lo que se siente. Que tu hijo se esté ahogando en la noche, que nadie te ayude, que no tengas dinero o sea, imagínate. Entonces, si yo no hubiera tenido un hijo asmático, probablemente le hubiera cerrado la puerta y le hubiera dicho, va a tocarle al vecino. Pero yo tuve un hijo asmático y sé qué es eso. Entonces yo iba regresando pensando en no darle nada, pero no me dejaba en paz que yo sabía lo que se siente. Y entonces finalmente fui al cuarto y mi esposa se despertó. ¿Qué te pasa? Vino un señor que su hijo tiene asma y que se está ahogando y que quiere ir al hospital, pero no tiene ni dinero para el taxi. Le voy a dar. En aquellos tiempos, bueno, como ustedes saben nosotros cómo vivimos, ¿no? No es que tengamos un sueldo ni tengamos dinero. Y entonces yo tenía en ese tiempo 50 pesos para toda la semana. Esos 50 pesitos yo solo saqué y se los di. Él los recibió con cierta decepción, pero yo le dije, es todo lo que tengo. Te lo estoy dando todo. Y entonces él lo recibió, muchas gracias y se fue. Luego me enteré que era mentira. ¿Cómo aquel hombre pudo sacarme dinero? Que yo me jactaba de ser un experto en detectar los mentirosos de los de, porque nada más ven iglesia y todo el mundo quiere venir a pedir dinero. En Puebla es muy común. Un montón de charlatanes diciéndote unas historias increíbles que solamente quieren pedir dinero. Yo ya estaba acostumbrado a eso, pero ese día sí me torcieron. ¿Cómo? Porque me compadecí, porque yo había vivido lo mismo. Cuando Jesucristo dice que Él es un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Lo que nos está diciendo la Biblia es que Él no está apartado de nuestro dolor. Él perfectamente lo pasó, lo vivió, lo comprende mucho más de lo que nosotros comprendemos el dolor. Por eso dice varón de dolores experimentado en quebranto. Entonces nosotros apartamos de él el rostro, pero él no lo aparta de nosotros. Aunque somos fraudulentos, se compadece de nosotros. Compadecerse quiere decir, puedo sufrir tu dolor, puedo entenderte, yo paso por lo mismo. Entonces, así el Señor nos mira, se compadece de nuestras debilidades porque Él también las sufrió y las vivió. Pero hay una cosa muy preciosa que dice este pasaje, pero sin pecado. Entonces, ¿qué significa sin pecado? No lo debemos malinterpretar. Aunque padeció y compadeció todas nuestras mismas tentaciones y debilidades, pero Él dice sin pecado. No quiere decir que no nos pueda entender, todo lo contrario, quiere decir que nos puede entender, pero además venció, además lo superó. Y esa es la grandísima diferencia entre Él y nosotros. Nosotros somos derrotados, pero Jesucristo es victorioso. Entonces lo que la Biblia nos está tratando de expresar cuando dice, pero sin pecado, es esto. Si Jesucristo solamente hubiera pasado nuestros mismos dolores y debilidades y solo pudiera compadecerse de nosotros, pero Él hubiera también, igual que nosotros, fracasado y hubiera sido vencido del pecado, entonces, ¿qué hubiera sucedido? Que nosotros podríamos orar y decirle, Señor, compadécete de mí. El Señor te diría, sí, sí, me compadezco porque yo también soy igual que tú. Y uno le diría, Señor, ayúdame. Y diría, no puedo porque yo también fui derrotado. ¿Me explico? No tiene con qué ayudarnos. Tiene con qué comprendernos, pero no con qué ayudarnos. Pero Jesucristo venció el pecado. Jesucristo no cayó en el pecado. Quiere decir que tiene con qué comprendernos y también tiene con qué ayudarnos, socorrernos. Por eso dice, tentado en todo según nuestra semejanza. Esta es la parte de la comprensión, del compadecerse. Pero sin pecado, esta es la parte que nos da la esperanza de vencer y de tener victoria. Nos da el socorro. No te preocupes, te entiendo, te compadezco, pero te ayudo, porque yo sí vencí. Tú no puedes vencer, pero en mí sí puedes vencer. Si no, solamente el Señor nos diría, yo te entiendo, estoy igual que tú. Y nosotros, ay, y él, ay, ¿no? Pero ¿qué pasa? Señor, ayúdame, te entiendo y te ayudo. Amén. Por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote como los humanos, ¿no? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. O sea, lo que nos está diciendo Dios es exactamente. No es como lo... Hay una semejanza con el sacerdocio humano, que ellos también estaban rodeados de debilidad, y esto les hacía mostrarse pacientes con los ignorantes y extraviados. El problema es que se mostraban pacientes, pero nada más. Y ellos también estaban llenos de debilidad y por lo tanto no podían realmente salvar perpetuamente. Pero Jesucristo, el sumo sacerdote eterno y verdadero, también fue rodeado de debilidad, también padeció lo mismo que nosotros, pero Él venció y venció eternamente. Entonces nos ha dado un lugar al cual acercarnos, el trono de su gracia. Es algo que ahora nosotros tenemos como parte de este pacto precioso que los del antiguo pacto no tenían y nosotros lo tenemos en Cristo Jesús. Por eso en el capítulo 5 el versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí le obedecen se refiere a obedecer a su esperanza, a su fe, a la profesión de fe. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ya tenemos un sacerdocio completo, perfecto, eterno, original, que puede compadecerse de nosotros. Alguien dirá, ¿y si Melquisedec ya estaba? ¿Por qué desde aquel tiempo no nos fue dado ese sacerdocio? No, porque dice que tuvo que venir a ser autor de eterna salvación y tuvo que ser perfeccionado por medio de las aflicciones. ¿Por qué perfeccionado? No porque él no fuera perfecto, sino debía hacerse perfecto para nosotros. ¿En qué sentido? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que él vivió, por lo que él sufrió en su carne, finalmente él pudo aprender algo, o más bien nos pudo entregar un sacerdocio que pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Me explico? Un sacerdocio cercano a nosotros, al que nosotros pudiéramos acudir entendidos de su comprensión. ¿Por qué? Es importante. El sacerdocio tiene que perfeccionarse de esta manera. Por un lado, ejercer su función, pero no la puede ejercer si no está cercano a las debilidades que ministra, no está cercano a las debilidades o a las dificultades a las cuales Él está puesto para servir y ayudar. Por eso Dios vino a hacer que Melquisedec o el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, fuera cercano a nosotros. A eso se refiere cuando dice que lo perfeccionó a través de la obediencia, de la aflicción, para que entonces pudiera ser cercano a nosotros y compadecerse de nosotros. ¿Me explico? Sí. Bueno, eso es lo que quería compartir. Vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que nos dio una salvación perpetua y eterna, y nos abrió el camino a una nueva tierra prometida, al nuevo pacto, al reposo, Señor. Que por medio de Jesucristo tenemos los bienes venideros, lo perfecto, lo eterno, no lo temporal, que estaba encargado en las manos humanas y nunca pudo limpiar, ni justificar, ni santificar al ser humano, sino tu precioso Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados de una sola vez y para siempre, que nos hizo santos, justos, perfectos, y también nos dio un sacerdocio al cual podemos acudir cada vez para hallar el oportuno socorro, sabiendo esto, Padre Dios, que tú te compadeces de nosotros y nos das la victoria y nos ayudas. Padre, permítenos llevar una vida de estar cerca de tu sacerdote, de nuestro sacerdote, Señor. Compartir el corazón con Él, aprender de Él, Señor. Recibir tu gracia, tu misericordia y, Padre Dios, recibir tu socorro cada día porque lo necesitamos.
El día de hoy y cada día socórrenos, Padre. Estamos rodeados de debilidad, pero tú también, Padre Dios, fuiste rodeado de las mismas debilidades y tentaciones. A ti te encomendamos nuestra vida, nuestros pasos, Señor. Tú venciste todo ello y por tu victoria, Padre Dios, nosotros tenemos esperanza y socorro, tu ayuda en nuestra vida, Padre. Así te encomendamos todos nuestros pendientes, cargas, situaciones, afanes, tristezas, dolores, debilidades. Y te pedimos el socorro, Padre Dios, y tu ayuda, tu dirección, tu guía y tu poder. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así.